¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Contacto, aquí por Giorgio Bongiovanni, Latam TV. En este programa de hoy, antes de comenzarlo, cuando lo estábamos preparando, pensábamos que cerca que estamos del final, ¿no? El mundo con prácticamente 20 guerras, de las cuales, bueno, siempre hablamos de las dos más importantes, pero todo se sigue agravando. Es como que vamos subiendo un peldaño todos los meses y estamos muy cerca ya del final de la escalera. Estamos al borde de una guerra nuclear, pero bueno, mucha gente permanece totalmente indiferente a esto, ¿no? Y para eso hoy vamos a charlar con Inés Lepori sobre todo lo que está sucediendo y los mensajes que están llegando en estos momentos del cielo. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Hola, Daniel, buenas tardes. Bueno, Inés, el mundo al borde de una catástrofe nuclear, el mundo en guerra, esto no para, cada vez se va escalando más y parece esto ya inminente, un final bastante dramático, ¿no? Sí, Daniel, el tema se agravó muchísimo en los últimos 20 días y se agrava por algunos hechos que vamos a relatar ahora, fundamentalmente entre Europa, que es la que nos está llevando realmente al peligro de una guerra nuclear en este momento, y Rusia, ¿no? Rusia, que es la acusada de todos los males en este momento. ¿Por qué vos decís, Inés, que Europa nos está llevando a esta... Porque es Europa la que tiene, la que está produciendo todos los hechos que lentamente nos va a llevar a la Tercera Guerra Mundial Nuclear. Y no desde ahora. Estos hechos empezaron desde cuando dejaron de cumplir aquello que se le había prometido a Rusia en su momento, de que no se iban a acercar a sus fronteras. Y la OTAN en los últimos 20 años, 30 años, ha ido de a poco acercándose hasta llegar a la independencia de Ucrania y querer ponerle ahí, en Ucrania, que prácticamente es adentro de Rusia, el límite de Europa. Incluir a la OTAN y a incluir a Ucrania y a otros países en la OTAN, diciendo esto es territorio de la OTAN, cuando Ucrania siempre formó parte de Rusia, era la joya de la corona de Rusia. Y si bien es cierto que en su momento Rusia le dio cierta autonomía, una cosa es cierta autonomía, no sé, como las que pueden tener nuestras provincias adentro de nuestro país,
o las regiones autónomas de España, dentro de España, no era independencia total, que después de la caída del muro de Berlín, Estados Unidos consigue que Ucrania quiera independizarse y caiga en mano del gobierno que está ahora, que prácticamente son nazis, o sin el prácticamente, son realmente nazis. Bueno, pero ¿qué pasó en los últimos 20 días para que Europa se haya convertido, a raíz de lo que se ha dado en llamar la doctrina Karaganov? ¿Qué es lo que ha pasado? Bien, se produjo el fin del diálogo entre la Unión Europea y Moscú, que era lo que Rusia venía alentando. Rusia quiere dialogar y ponerse de acuerdo, como en algún momento habían estado de acuerdo. Hace pocos días atrás, estoy hablando de mayo, de mediados de mayo, Bruselas hizo unas exigencias que eran unas exigencias relativamente aceptables para evitar la catástrofe, es decir, para evitar la guerra nuclear. El 18 de mayo, el canciller alemán dijo que Europa estaba dispuesta a sentarse a la mesa de negociaciones con Ucrania, Rusia y Estados Unidos. O sea, estamos dispuestos a ir a la mesa de negociaciones con Ucrania, Rusia y Estados Unidos. El 20 de mayo, el diario inglés, el Financial Times, informa que Angela Merkel, la ex canciller alemana, y Mario Draghi, el ex premier o primer ministro de Italia, serían los posibles mediadores en esa mesa en la cual se iban a sentar Rusia por un lado y Ucrania, Rusia y Estados Unidos con Europa. O sea, Ucrania y Estados Unidos serían los que se iban a sentar con Rusia, pero como atrás de ellos está toda Europa, bueno. Y los dos mediadores iban a ser de Europa. O sea, más facilidades imposible. Ahora, el 21 de mayo, eso fue el 18, el portavoz del Kremlin dice: los rusos estamos dispuestos a dialogar. Y ese es el principio del fin. ¿Por qué? Porque esa apertura de Rusia es interpretada por la OTAN, por Europa, como un signo de debilidad. ¿Quieren negociar? ¿Están asustados? Y 1 o 2 días después, los drones de Ucrania, pero que están manejados por la OTAN, por Estados Unidos, atacaron una residencia estudiantil de un colegio de la Universidad Pedagógica de Lugansk. Un hecho inédito, ¿no? Porque... No tan inédito, porque Estados Unidos había atacado un colegio de niñas para empezar la guerra en Irán. Tienes razón, me había olvidado. O sea, en este caso murieron 21 estudiantes de entre 13 y 18 años y hubo 42 heridos. O sea, cuando Rusia dice estamos dispuestos a negociar y sin que los otros digan bueno, no, pero nosotros ahora no, bombardean directamente. Este tipo de actos de guerra no eran normales, son inéditos, o sea, son de una barbarie imposible de pensar. El canciller o el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia declaró que el ataque fue selectivo y solo contra civiles, al estilo de la Alemania nazi. Claramente. Sí. Claramente. La respuesta europea, ¿qué dijo toda Europa? Porque supuestamente el ataque fue de Ucrania, dijo que Rusia no tenía pruebas de lo que estaba diciendo, no había acompañado pruebas, o sea, cómplices absolutos. La orden la había dado la OTAN, o la OTAN y Estados Unidos, los dos juntos. Los medios de comunicación
que fueron invitados, que eran la BBC y la CNN, no aceptaron la invitación para ir a ver cómo estaba todo. Los invitaron a entrar, ver el colegio, ir al hospital, ver los estudiantes muertos y ir a la morgue, ver todo. Le dieron vía libre, pero ni la CNN ni la BBC aceptaron y dijeron que era todo un invento ruso, ¿no? Sí. Para variar, ¿no? Como si no estuviesen las fotos, las filmaciones, no sé, ¿qué quieren? Que muestren cuando el misil impactó. Sí, no, bueno, un lugar además que nadie esperaba, ninguno se molestó siquiera en mencionar a los niños muertos en ese atentado. Y ese fue el golpe final, y estamos hablando de alrededor del 21 de mayo pasado, fue el golpe final que aniquiló cualquier intención moderada de Rusia, que está cada vez más presionado por los halcones, digamos, ¿no? Putin quiere claramente llegar a algún tipo de acuerdo, pero también él tiene, así como en Estados Unidos hay halcones y palomas, Putin también tiene a los halcones presionándolo. Como respuesta, en la noche del 24 al 25 de mayo pasado, Moscú llevó a cabo uno de los ataques más potentes contra objetivos en Ucrania desde el inicio de la guerra. Entre los edificios dañados están los estudios de la televisión pública alemana en Kiev. La televisión pública alemana tiene ahí unos grandes estudios en la ciudad de Kiev. Y además, el ejército ruso dijo que va a atacar todos aquellos centros de toma de decisiones en Ucrania. Y le avisó a los diplomáticos y miembros de organizaciones internacionales a que abandonen la ciudad de inmediato, Kiev, ¿no? Y a los residentes locales a que se mantengan lejos de esos centros. O sea, dice qué es lo que va a bombardear y además le avisa a los diplomáticos y a las organizaciones internacionales y además a los ucranianos que se alejen, porque van a bombardear, más que bombardear, la palabra sería destruir, ¿no? Van a destruir esos centros donde se toman las decisiones. Digamos, ahí está la OTAN, ahí está Europa, en Kiev, ahí hay norteamericanos, ahí hay servicios secretos de todos los países en conflicto, ¿no? El comunicado ruso dice: puede ocurrir en cualquier momento y cuando consideremos necesaria una respuesta decisiva, como hemos advertido repetidamente, responderemos al ataque terrorista que acabó con la vida de nuestros jóvenes. Es decir, más claro, imposible. Ahora, ¿qué es la doctrina Karaganov? Esa de la cual todos hablan y poco saben de qué estamos hablando. Resulta que Sergei Karaganov es uno de los principales ideólogos del Kremlin. Es el que arma las estrategias, las campañas, las publicidades, la forma de hablar. Mientras los medios occidentales lo retratan a Putin como loco, fanático o incapaz de cualquier forma de diálogo, sin ningún tipo de moderación, la realidad es todo lo contrario. Ahora, y eso un poco Karaganov estaba atrás de esa forma de actuar de Rusia. Pero ¿qué dijo ahora este señor llamado Sergei Karaganov? Dijo que los líderes europeos creen que la guerra nunca va a llegar a su territorio. Están muy confiados, muy tranquilos, porque la guerra no va a llegar. Y además no dudó en decir que Gran Bretaña y Alemania en 2 años piensan atacar a Europa. Por lo tanto, a Rusia, perdón. Por lo tanto, como
Alemania y Gran Bretaña están programando un ataque para un muy corto tiempo, en ese mismo tiempo Rusia va a atacar, incluso anticipándose a Gran Bretaña y a Alemania. Ahora, Inés, Sí, vos ya estás pintando un panorama acá bastante sombrío, porque, bueno, hay una desconfianza ya por parte de Rusia, ¿no? Porque va desconfianza, mejor dicho, tienen información de que los van a atacar. Más allá de que en estos momentos Rusia ya está peleando con la OTAN, porque el armamento con el que está peleando Ucrania es todo armamento de la OTAN, incluso hay soldados de Alemania, de Inglaterra, que están como si fuesen mercenarios, pero que son soldados de Alemania y de Inglaterra. sí, sí, pero lo que ha quedado en evidencia ahora, después de lo que hizo Europa contra Rusia, con el ataque a esa universidad y donde había colegios secundarios, y matando a alumnos de un colegio que no tenían absolutamente nada que ver con la guerra, queda en evidencia que Europa no quiere ningún tipo de conversaciones, aunque digan que es Rusia la que no quiere. O sea, son ellos los que no quieren. ¿Por qué? Porque es una larga lista, que no viene al caso repetirla acá, no tiene mucho sentido, de medidas tomadas en los últimos años por Europa, pero fundamentalmente por Alemania y por Inglaterra, para atacar a Rusia. Esa es la verdad. Aquellos que deseen profundizar en el tema, hay muchos artículos en la revista Antimafia 2000 publicados acerca de el armamento que se produce, desde qué distancia se puede atacar, cuáles son los planes, qué dicen los acuerdos firmados entre Inglaterra o el Reino Unido y Alemania al respecto de este punto, que es atacar Rusia. Y hay una cosa que yo estoy recordando, un mensaje de hace unos años, diciendo que a Europa no se le va a perdonar, el cielo no le va a perdonar un tercer intento de llegar a Rusia, y serán castigados duramente. Francia la primera vez con Napoleón, Hitler después con Alemania, y ahora Inglaterra y Alemania, que está en la mira, digamos, por lo hecho por Hitler en su momento y por la matanza. A pesar de que fracasaron en la campaña, los rusos fueron uno de los que más sufrieron en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que después la ganaron, ¿no? Y que los Estados Unidos se hayan usurpado ese lugar, pero los que ganaron la Segunda Guerra en realidad fueron los rusos. Bueno, eso hace que todo haya caído en un abismo que parece irreversible, porque cuando Europa hace exigencias y Rusia dice sí, nos vamos a sentar a la mesa de negociaciones, resulta que Europa cree que es porque son débiles y dice no, entonces ¿qué vamos a ir a una mesa de negociaciones? Si estos se asustaron, ya los tenemos asustados. A raíz de esta situación terrible, grave, y que nos tiene en un lugar del cual no sé si vamos a salir, no sé si estamos cerca del final del mundo tal como lo conocemos, porque no sabemos en realidad si esto va a llegar a pasar. Sí estamos en la última etapa del mundo tal como lo conocemos, ¿no? O sea, si no pasa esto en 2 años, en 4 años o en 10 años, no va más allá de los 20 y pico de años. Esa es la última fecha definitiva, que sería aproximadamente el año 2050 de nuestro tiempo, porque después de eso el planeta no se recicla más, la vida se va a volver imposible, o sea que de una forma o de la otra esto se termina.
¿Cuándo crees vos que probablemente Rusia pueda, hasta cuándo puede aguantar Rusia, más o menos? Porque estamos muy cerca, Inés. Hasta que perciba que está por ser atacada. En ese caso, y siempre según este señor Karaganov, Rusia atacaría primero con armas de tipo convencional, y se inmediatamente ve que así no va a ganar, porque obviamente tiene menos ejército. Occidente tiene ejércitos mucho mayores que Rusia. Utilizaría armas nucleares. Sí, recordemos que Rusia pelearía con una veintena de países, ¿no? En forma simultánea. En Europa hay como 50, que yo no sé cuántos van a pelear, pero... digamos, los más fuertes son una veintena de, sí, más o menos. Más lo que no están en Europa, o no están en la OTAN. Sí, hay que sumar Estados Unidos, Canadá, todos los otros que están que bueno, habría que ver en su momento cómo... qué es lo que va a pasar, ¿no? Más aún con la política errática esta de Donald Trump, que vos no sabés si hoy te suelta la mano, mañana te apoya, después al otro día te suelta la mano. Claro, y fíjate vos que Rusia cree, por lo que le han dicho sus servicios de inteligencia y por lo que saben de los servicios de inteligencia de Europa, que siempre todos los servicios saben de cualquier país los planes de los otros. ¿Cómo hacen? No sé, pero lo saben siempre. Que Estados Unidos no intervendría si Rusia ataca. ¿Por qué? Por otro tipo de cuestiones que son las económicas. Los grandes grupos económicos mundiales no quieren que Estados Unidos intervenga y se vuelva a cometer el error de la Segunda Guerra Mundial. Claro, por un lado su economía ya está quebrada, entrar en una gran guerra mundial aparte provocaría una caída de la acción, un desastre económico tremendo, ¿no? Pero bueno, un bombardeo de Rusia hacia la Comunidad Europea también. Yo recuerdo, Inés, que hay muchas profecías, entre ellas las de Parravicini, donde habla de bolsa al piso, dice, ¿no? Porque caerían todos los grandes mercados, o sea, el descalabro que se produciría es bastante grande, ¿no? Sí. Bueno, ya se ha demostrado que nada de lo que se creía que se podía sostener se está sosteniendo. O sea, lo que pasó en la guerra entre Estados Unidos e Irán ha traído sorpresa a todo el mundo. Una sorpresa total para todos, ¿no? Ni Estados Unidos era lo que se creía, ni tuvo el apoyo que se creía, ni Irán estaba tan sola y tan desprotegida como se creía. Y a pesar de que traten de disimularlo o que Estados Unidos ahora quiera de nuevo, parece que en los planes hay se dice, no sé, una inminencia de ataque a Irán nuevamente, la guerra está perdida, ¿no? La guerra... Bueno, la última noticia, Inés, decía que este fin de semana, por ejemplo, podría haber un acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán, ¿no? Entonces... Lo que dicen, bueno, me estoy acordando de un periodista acá argentino que de última es brutal, pero es gracioso, y dice que a Estados Unidos le dijeron vení y firmá acá, digamos, cuando lo llevaron a China, y que después que fue y firmó, fue Putin muy sonriente con las autoridades chinas, y bueno, aparentemente sí, Estados Unidos capituló, firmó, por más que lo disimulen y digan que siguen y que van a llegar a una mesa y que todo sea por el petróleo y qué sé yo, pero aparentemente esta guerra Estados Unidos y eso es un golpe terrible para Occidente, tanto para Estados Unidos como para Europa. Entonces, sí. Tienen que haber llegado mensajes del cielo. Eso te iba a decir, sí. Llegó un mensaje del cielo que, te digo,
exactamente el 24 de mayo, que es en el momento en que el 21 habían atacado el colegio y Rusia a partir del 22-23 empieza a responder y le dio duro. Rusia se estaba midiendo mucho con Ucrania. Exactamente. Le dio en forma mucho más dura, atacó más lugares y tocó el primer objetivo claro de Europa que fue atacado es la televisión alemana. Claro. Claramente dejó de atacar cosas que solamente eran ucranianas. ¿Qué es lo que dice este mensaje que fue transmitido por Giorgio Bongiovanni? Y que empieza diciendo: nuestros hermanos científicos responsables de las áreas de riesgo nuclear, con sus flotas de astronaves, han dicho, y empieza a enumerar. Este es un mensaje del 24 de mayo, lo encuentran en la página de Bongiovanni Family, y ahí lo pueden leer todas las veces que quieran, porque es terrible lo que dice, pero explica muchas cosas, ¿no? Lo que primero que dicen es que estamos viviendo en este momento histórico de la historia del planeta Tierra, la situación política, social y económica más nefasta y terrible de la historia, incluso peor que la que se vivió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y peor que todos los demás conflictos que hemos conocido. Después habla de las enfermedades, la contaminación, las guerras, las amenazas nucleares y una situación nuclear que se manifiesta de la siguiente forma: en los lugares ricos hay materialismo, racismo y toda forma de dominio y opresión, y en los lugares pobres hay miseria, guerra, enfermedades, opresión e injusticia. La situación que estamos viviendo, dice el mensaje, la nuestra, es una absoluta negación de la verdad. Las noticias que llegan de los frentes donde hay conflictos y aquellas noticias de los países que Occidente llama enemigos, que son Rusia, China e Irán, los que normalmente siempre son llamados como enemigos, no tienen nada que ver con las que se propagan en las televisoras, en los diarios, en las radios, en el lugar que sea, incluso en Internet. Es decir, lo que Occidente dice que está pasando no tiene nada que ver con lo que está pasando, y esto debería alertarnos muy seriamente acerca de qué es lo que pasa en realidad y si tenemos alguna forma de saber qué es lo que está pasando en realidad. Rusia, acá viene la explicación, está en este momento preparada para atacar y tendría la intención de hacerlo con armas nucleares en el próximo año o no más allá del 29, o sea, estamos en el 26. O atacan en el 27 o atacan antes del 29. ¿A quiénes? A Alemania e Inglaterra. Por lo tanto, la noticia Karaganov es absolutamente cierta. Exacto. O sea, escuchen más lo que dice Rusia que lo que dicen las noticias, porque las noticias occidentales son que Estados Unidos, que la OTAN están reforzándose para impedir o para frenar o para asustar a Rusia para que Rusia no ataque, cuando en realidad lo que el cielo nos está diciendo es: Rusia está dispuesta a atacar. Y no nos olvidemos que si bien el cielo no toma partido, y siempre lo aclaramos que no estamos ni con Occidente, ni con Rusia, China o quien sea, no nos olvidemos de las profecías y de los mensajes que dicen que Rusia va a ser, o incluso Rusia y sus aliados, el brazo armado del Padre para castigar. O sea,
a la humanidad. No hay un ejército bueno y uno malo. Es malo el de Occidente, es malo el ruso. Malo en el sentido de que no es lo que el cielo quiere. Nadie quiere gente armada con armas nucleares. Pero si Occidente, y vuelvo a lo que dije antes, si Occidente intenta de nuevo apoderarse de Rusia, no se los va a perdonar. Y esto significa que Rusia va a ser el brazo armado del padre para castigar a Europa, a Estados Unidos y por lo tanto a todos nosotros, porque nadie, no que nos va a castigar, porque estamos haciendo algo, por ejemplo, América del Sur, ¿qué podemos hacer en esta guerra? Sí, podemos tener un presidente como el nuestro, que está totalmente enajenado. Enajenado, sacado de toda realidad, y dice que es aliado de Estados Unidos y de Israel, y lo dice de palabra, y él será el aliado, pero ni siquiera es el sentimiento de la mayoría de los argentinos. Exactamente. Entonces, Rusia está preparada para atacar aquí en Alemania y a Inglaterra. Esto va a provocar en unos pocos minutos la muerte de 100, 200 o 300 millones de personas, dependiendo de con qué fuerza Rusia ataque. En minutos, ¿eh? Vos ponete a pensar, Daniel, en minutos... Desaparecen 5 Argentinas. En minutos es menos de una hora, porque si fuera 1 hora y 10 minutos, hay que decirlo así. En minutos son minutos. Y vos te imaginás Europa con 300 millones de muertos. No tiene ni forma de enterrarlos, porque no hay esa cantidad. En los conflictos hay 20 muertos, 100 muertos, 1000 muertos, vamos a suponer. Recordemos que en las grandes guerras que hemos tenido, los muertos se contaban de 2 millones, 3 millones, o sea, de a 1 millón, pero en todas 2 millones, en todas las guerras. Exactamente. Daniel, en el COVID no había no había lugar en las morgues para guardar hasta que se pudiera enterrar. Exacto. ¿Y cuántos morían? Morían 10 por día, 100 por día, 50, 200 por día en un país muy poblado, y no había forma de poder gestionar esa cantidad de fallecidos. Acaban a ser hasta 300 millones en pocos minutos, todos en Europa. Recordemos lo que eso, porque uno habla, a veces las cifras parecen muy abstractas, ¿no? Recordemos lo que eso significa. Cuerpos deteriorándose, pudriéndose en cuestión de horas, produciendo un aroma realmente nauseabundo, con esto causando epidemias por toda esa descomposición de cadáveres, moscas, una cosa horrenda que se puede producir más allá de las 300 millones de vidas que se pierden, ¿no? Y esto sin contar el tema que sigue matando después, que es la radiación nuclear que queda, que de hora en hora van a seguir muriendo gran cantidad de gente también, ¿no? Así es. Y no sé si en ese caso el cielo nos va a ayudar y van a limpiar la energía nuclear. Probablemente no lo haga. Exacto. Bien, Rusia considera, y esto es lo que yo adelanté un poquito hace instantes, considera, con o sin razón, dice el mensaje, que no habría ninguna reacción por parte de los Estados Unidos, ya que los poderes económicos no quieren otra guerra en Europa para no repetir los errores de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Esto fue lo que dije hace un ratito, pero el mensaje lo reitera, no solo lo dice Rusia, que ni siquiera Estados Unidos la va a ayudar a Europa, sino que lo dice también el mensaje. Con o sin razón, aclara, no está diciendo los Estados Unidos no van a ayudar a Rusia, no van a ayudar, a Europa, no lo dice, pero sí valida esa idea rusa de que ellos creen que Estados Unidos no va a ayudar a Europa. Por lo tanto, Europa
sin que tomen conciencia, en mi opinión, los europeos, está por las suyas frente a Rusia. Y ahí se explica la profecía aquella, o el aviso de aquellos mensajes de que Alemania, y en este caso si es Inglaterra, también Inglaterra, no se les va a perdonar que sigan tratando de armar grandes guerras de tipo nuclear, ¿no? Ahora, Inés, vos imaginate ya nomás un ataque de Rusia convencional hacia cualquier país ya de Europa, digamos, hacia tanto Alemania o Inglaterra, ¿no? Lo que produciría ya una caída en las bolsas mundiales, el deterioro que se produciría inmediatamente en toda Europa, en su moneda, el problema que ya traería esto nomás. En el caso de que las bolsas, sí, se entiende, Daniel. Exacto, ¿no? En el caso de que las bolsas lleguen hasta ese momento, porque yo creo que después de la muerte de 300... No, yo digo, antes de un ataque nuclear ya se produciría una debacle económica, ¿no? Muy, muy grande, porque, como vos decís, va a ser el anticipo de una guerra mundial, la gente retirando dinero de los bancos, o sea, un caos total. Por eso uno a veces piensa esto, ¿no? Y dice, ¿quiénes son los locos, los dementes que están atrás de todo esto, ¿no? Bueno, dentro de los riesgos que Rusia piensa o sabe que va a tener que asumir, dado que tanto Inglaterra como Francia disponen de armas nucleares, Rusia sabe que va a tener que aceptar la muerte de varios millones de habitantes, aunque sean menos que los de Europa, pero es un riesgo que no le queda otra que afrontar. Y recordamos ahí que Putin dijo en un discurso hace un tiempo, hace 2 o 3 años, nosotros vamos a morir como héroes, pero ustedes van a morir como perros, le dijo. Y aparentemente todo está enderezado a que eso suceda. Rusia, según el mensaje, va a ser apoyado por China y atacaría a Alemania e Inglaterra, mientras que China atacaría a Taiwán. El apoyo de China es invaluable porque apoyó a Irán con todo el tema de comunicaciones, y cuando vos manejás las comunicaciones de toda la zona, tenés satélites, vos pensás que hizo caer el domo de hierro, la cúpula de hierro de Israel, que Israel creía que con eso no le llegaba a nadie, y cómo lo hizo caer, haciendo caer el tema de los satélites, quedaron totalmente desconectados, y eso hizo que le llegaran tantos ataques con unos drones que realmente parecían hechos por chicos de un colegio secundario, los drones esos, sí. Y con eso lograron lastimar a todos los países de la zona, ¿no? De Oriente Medio. En el caso de que China se una y ataque Taiwán, lo que dice el mensaje es que Estados Unidos van a intervenir, pero no con armas nucleares. Esto ya no lo dice Rusia, lo dice el mensaje, por lo tanto, no hay motivo para no creerlo, ¿no? Después sigue diciendo el mensaje: la humanidad vive un momento muy peligroso en el cual los poderes militares, económicos y políticos están conduciendo al mundo a la escalada final. Todos, militares, económicos y políticos. La tensión entre la Federación Rusa y Occidente ya superó el umbral diplomático. Aparentemente vamos a menos que tengan una toma de conciencia general, todos los gobiernos europeos, Estados Unidos, rusos y chinos. Esto se encamina a partir de mañana hasta, el 29, decía el mensaje, hacia la escalada final. Esto es
el final. ¿Por qué? Porque Moscú ya no percibe el conflicto contra Ucrania. Moscú invadió Ucrania, promovió ese conflicto, lo llevó adelante pensando que yo aviso, ojo, que no voy a permitir que sigan avanzando y esto se frena acá. Pero no se frenó. Es más, Europa se unió, Inglaterra y Alemania, que han sido enemigos muchas veces, uniéndose ¿para qué? Para atacar a Rusia. Era algo impensable de la Segunda Guerra Mundial para acá. Y era algo impensable incluso con los gobiernos anteriores como el de Angela Merkel en Alemania. O sea, se fue Angela Merkel y el gobierno actual tiene una posición totalmente distinta. Quiere atacar a Rusia. Ahora, ¿qué más dice? Bueno, que no percibe más el conflicto contra Ucrania, Rusia, sino que lo percibe contra toda la OTAN. Y cuando una potencia nuclear, dice el mensaje, se convence de estar acorralada, sus decisiones son impredecibles, y esto sin duda, ¿no? Son impredecibles. Al mismo tiempo, China se consolida en un papel estratégico y observa el momento oportuno para redefinir los equilibrios globales. O sea, Rusia por sus armas atómicas y China por su influencia en todo el mundo, con una influencia que es igualmente imperialista que las otras, pero que hasta ahora se ha mantenido más flexible que lo que hizo a lo largo de la historia tanto el Reino Unido como Estados Unidos en su imposición al mundo, ¿no? El mensaje alerta de otra cosa que es muy importante. Le dicen a todos los hombres, para que sepan cómo está la situación actual, no miren solamente a los ejércitos, miren el poder invisible. ¿Y qué es el poder invisible? En primer lugar, los grupos financieros internacionales, los que influyen en los gobiernos y mercados, están viviendo en este momento nuevos equilibrios emergentes. Se está tambaleando todo. Digamos que es como que hay un sismo permanente en todo el planeta y se está tambaleando absolutamente todo. Cuando el poder económico percibe una amenaza para sus propios intereses, la historia nos enseña que no reacciona con el diálogo, sino que reacciona a través del caos. Exactamente. Entonces, ¿qué más caos que el que tenemos? ¿Qué es lo que están pensando? Esa es la pregunta que me hago yo. ¿En qué están pensando los grupos financieros como para pensar que el caos es mejor que lo que tenemos ahora? Sí. O sea, piensan que esto no es el caos, son simplemente medidas a las que se llegaron para defender sus intereses, no sé, deben pensar algo así. Bien, Estados Unidos está atravesada por conflictos internos, eso ya lo sabemos hace bastante. Europa está frágil, dividida, vulnerable, e Italia, de quien el mensaje dice que no es una nación marginal, es un punto estratégico, cultural, económico y espiritual, pero también está ahí, ¿por qué? Porque está condicionada, no hace nada porque está condicionada por poderes externos, por dependencias históricas, compromisos y estructuras que limitan su soberanía y su poder de decisión, más allá de que el gobierno que está ahora en Italia está con Europa, está con la OTAN, no quiere cambiar nada. Para el caso, dice el mensaje, de que hombres justos, libres y valientes llegaran al poder, las cosas podrían cambiar. Pero no todo está...
lo dije mal, porque no todo está escrito de manera irrevocable. Hay líneas temporales, deben quedar muy pocas en este momento, que aún pueden modificarse. Es decir, se deja de atacar a Rusia, se da marcha atrás con los planes de el Reino Unido y de Alemania de atacar a Rusia. Rusia también retrocede. Hombres justos llegan no solo a Italia, sino también a los otros gobiernos. Hay líneas temporales que podrían hacer que la humanidad no tenga este fin tan terrible que es el que le espera ahora. Es bueno saber, Daniel, que hay líneas temporales que aún pueden modificarse, ¿no? Pero como vos dijiste, ¿no? Muy poquititas, muy poquititas. Sí, muy pocas, porque Europa se está mostrando, porque a ver, en la época de Napoleón no le podemos echar la culpa a Estados Unidos, no tenía la fuerza, no participó, y fue Europa la que quiso invadir y quedarse con Rusia. No olvidemos que en los mensajes la Virgen llama a Rusia la Santa Madre Rusia, y que el mensaje de Fátima pedía la consagración de Rusia, que ya hemos hablado en más de una oportunidad de esto. Y hay una parte, Daniel, que quiero leerla, porque esto ya para terminar, pero quiero leerla porque uno cuando interpreta puede errarlo en algo, ¿no? Que para mí es una parte importantísima del mensaje, que dice: nos habla a todos nosotros, nos habla a los hombres de este planeta. Dice, pero el verdadero conflicto en el cual estamos nosotros, en el cual está el planeta, no es geopolítico, es espiritual. Las guerras son la manifestación de las guerras interiores de la humanidad. Y ahí nos damos cuenta que todos estamos en esta tercera guerra mundial, no solamente Europa, Rusia o Estados Unidos o China. El mundo es así directamente. Claro, la avaricia que gobierna a las naciones nace en el corazón del hombre. La violencia que domina a los gobiernos nace de la falta de conciencia. La mentira mediática nace del miedo a la verdad. Nosotros observamos los que ustedes no ven. Las infraestructuras militares, los arsenales, los movimientos estratégicos, las posibilidades de error humano, las decisiones tomadas en las salas cerradas del poder. Observamos todo. Y les decimos con claridad, el riesgo de un conflicto a escala global no es una fantasía, es una posibilidad concreta. Pero hasta el último instante, el libre albedrío del hombre permanece intacto. Estén atentos y no entren en pánico. No se duerman, porque los signos de los tiempos ya están delante de todos. Así termina el mensaje del 24 de mayo pasado, o sea, de este año, del 2026. Ojo, porque es un mensaje que ya está dando el ultimátum, ¿no? Ya no es como en programas de hace 15 años atrás, eran todas advertencias a la humanidad de las cosas que iban a suceder. O de hace 50 años atrás. Exacto, ¿no? Nos están diciendo, estamos en el año 26, el año que viene ya pueden atacar antes del 29, sí o sí. Si esto no cambia, Rusia ataca a Europa. Y es el principio del fin de todo, ¿no? Porque ya sabemos lo que producen estas bombas nucleares, que son 100 veces más poderosas o 1000 veces más poderosas de las que se tiraron en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Porque encima de eso, la tecnología aquí ha servido para la guerra, como siempre. No para curar enfermedades que todavía tenemos dando vueltas de hace 50, 100 años atrás. Nace la tecnología para perfeccionar el arte de matar y de destruir, no para perfeccionar el arte de sanar, de curar y de mejorar espiritualmente.
como bien decía el mensaje, ¿no? Es la manifestación de las guerras interiores de la humanidad. Inés, aquellos que quieran ver este mensaje lo pueden encontrar en la página de bongiovanifamily.com. Perfecto. Ahí está y ahí lo pueden leer, y yo recomiendo que lo lean varias veces, porque cada vez que uno lo vuelve a leer encuentra, le da nuevas interpretaciones, ¿no? Exactamente. Inés, muy completo lo del programa de hoy. Nos diste una buena idea, nos pintaste un panorama bastante claro de lo que está sucediendo y de lo que puede llegar a suceder. Así que muchísimas gracias. A vos, Daniel. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el programa de hoy. Como siempre les decimos, ustedes pueden suscribirse a nuestro canal que ve Latam TV. Hagan clic en la campanita para suscribirse y saber cuándo estamos transmitiendo, cuándo se suben los programas. Y bueno, también si ustedes quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a este WhatsApp que tenemos en pantalla. Y por favor, estén atentos. Como decía el mensaje, no se duerman, no entren en caos, pero estén atentos a todo lo que está sucediendo. Los esperamos el próximo programa. Muchísimas gracias.